Y en este caso específicamente nos referimos a la vacuna Pfizer, que el Reino Unido finalmente ha permitido que desde la próxima semana se pueda aplicar principalmente al personal de salud, algo que de alguna manera ha sorprendido al mundo entero por la velocidad en la que se conoció esta información. Y justamente por ello vamos a comenzar nuestro programa saludando a la doctora Marta Cohen. Ella es patóloga pediatra residente en el Reino Unido, a quien por supuesto le agradecemos por estar en contacto con Córdoba Noticias directamente desde el Reino Unido. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Yo, y Flavia, le saludamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, qué suerte que ya teníamos acordada esta salida porque tienen la primicia. Totalmente. Sí. Bueno, es una noticia muy esperada. Había muchas especulaciones, doctora, sobre cuándo iba a llegar esta vacuna que todavía está al resto del mundo, pero este es un avance muy importante y de hecho lo anunciaba usted en sus redes sociales. Sí, exactamente. Para tus oyentes se las doy, @drmartacohen, y ahí ya veníamos hablando de esto, de la logística, de la comparación de las vacunas. Y bueno, justamente nosotros hace unas 3 semanas que ya nos estamos preparando para comenzar a vacunar. Sabíamos que alrededor del 4 al 7 estaría siendo aprobada. Y bueno, nosotros estamos preparando para vacunar en los hospitales al personal de la salud. Y la razón por la que comienza con los hospitales o con los centros de atención médica, es por la logística que requiere esta vacuna, que requiere transportes a 70, 80 grados bajo cero y no resiste más de 4 transportes. Viene en contenedores grandes que hay que fraccionarla la vacuna, y una vez que se pasa a la heladera del freezer puede resistir 8 días en la heladera, y una vez que se saca de la heladera y se pone en la mesada ya como para fraccionarla y vacunar, 2 horas. Entonces eso hace que no pueda hacer la vacuna de vacunación masiva en donde se vaya casa por casa vacunando o se lleve a un lugar donde no está la infraestructura. Claro. Entonces, bueno, se va a hacer por ahora en los hospitales. Están llegando 800.000 dosis que vienen desde Bélgica. Antes de fin de año estaría completándose 2 millones de dosis de 40 millones que compró el Reino Unido, y dicen que antes de Navidad estaría aprobándose la vacuna de Oxford, de las cuales hay 100 millones comprados, entre 4 y 10 millones estarían listos para ser administrados, comenzando por las personas de mayor edad, los vulnerables, la gente que vive, los adultos mayores en los geriátricos y el personal que los atiende. Y esto estaría ya hacia fin de año, principio del 2021, y va a ser la vacunación masiva con la de Oxford. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. En relación a eso que muy bien está describiendo, ¿cuál es la política que ha tomado el Reino Unido en relación a la obligatoriedad o no de vacunarse? No es obligatorio, no es obligatorio de ninguna manera, no. Y de hecho, los que no se van a vacunar aquí son ni los que no quieren o los que tienen algún problema de salud, como por ejemplo una alergia a las vacunas, que se da, las embarazadas o los menores de 18 años por ahora no se van a vacunar porque no ha sido probado en ellos. Pero sí necesitamos que 2/3 de la población se vacune como para ir eliminando la pandemia, ¿no es cierto? De a poco, que tardará mínimamente un año, y ya entrado el 2022 estaremos en el mundo probablemente, si hacemos las cosas bien, ¿no? Porque no es solamente la vacuna, también yo hablo en mis videos hablo de los 3 pilares. Uno es la vacuna, que no es la panacea, es una ayuda. El otro es la responsabilidad individual, que tenemos que seguir cada uno de nosotros hasta que llegue la vacuna y aún después que esté la vacuna, porque hay un porcentaje de la población que no va a dar reacción inmune. O sea, eso tiene que ver con la eficacia de la vacuna. Entonces, nadie sabe quién es ese porcentaje de la población. Entonces, aunque estés vacunado, por ahí no tenés las defensas inmunes, ¿no? Y lo otro es los testeos masivos que hay que hacer en todo el mundo. Doctora, bueno, usted lo mencionaba recién, estamos hablando de una vacuna muy esperada que no termina, por supuesto, de ser la solución a esta pandemia mundial, porque sigue sin tener certidumbre el equipo médico del mundo por cómo va modificándose este virus. Y justamente en torno a esto es mi pregunta: ¿de qué manera esta vacuna podría garantizar una salida a la pandemia cuando en Europa se está viviendo ya una segunda ola, se espera una tercera hacia el año que viene, y estamos hablando de un virus que permanentemente va mutando? ¿Hasta qué punto esta vacuna podría de alguna manera ponerle un freno o un fin a esta pandemia?
Si hacemos las cosas bien, los humanos y los gobiernos, o sea, la población, la humanidad, la población y los gobiernos, podremos combatir esta pandemia, no tengo absoluta ninguna duda. El virus sí, ha ido mutando, hay más de 12 mutaciones, pero siempre ha mantenido la misma letalidad, no se ha hecho más mortal, no ha cambiado por ahora los antígenos con los que penetra al organismo humano y ataca y produce la enfermedad COVID-19, que es la enfermedad. Pero nosotros, como yo decía, lo que pasó en Europa durante el verano, y es lo que pienso que está por pasar en Argentina, y me da mucho miedo, es que durante el verano disminuyen los casos a prácticamente valores muy bajitos, y se abren las fronteras, no se hace la cuarentena, y eso hace que hubo una nueva mutación en el noreste de España, y esos nuevos casos fueron a lo mejor 20 a Noruega, 30 a Alemania, 40 al Reino Unido, y eso es el 80% de la segunda ola. Si se hubieran hecho los testeos masivos, por ejemplo, todos los que suben al avión tienen que tener el test negativo. Llegan a otro país, tienen que hacer 5 días de cuarentena y hacerse de vuelta el test. Y ahí se hubiera disminuido, evitado significativamente la segunda ola. Claro. Por eso es lo que yo insisto tanto en los tests, que por ahora veo que en Argentina no se están haciendo. En el Reino Unido ahora se están empezando a hacer. Es algo importante lo que está remarcando de que la vacuna no es la solución definitiva y efectivamente, así como lo está relatando, es una de las preocupaciones que hay aquí en Argentina de que los números no nos lleven a bajar las guardias porque todavía, bueno, esto no está cerrado ni mucho menos. Pregunta relacionada a la decisión que ha tomado el Reino Unido, esta validación de la vacuna y cómo se interactúa con el resto de los países. Digo, ¿ANMAT eventualmente puede usar de referencia el criterio que ha usado el Reino Unido? ¿Hay ese tipo de cooperación a la hora de aprobar la vacuna acá en Argentina? La verdad que no lo sé, pero entiendo que lo que lo aprobó acá es equivalente al ANMAT. Es decir, es un organismo que no es gubernamental, que es independiente y que es de regulación. Y tiene que seguir pasos similares porque tienen que tener los mismos estándares. Yo anoche escuché en la televisión europea que en Europa se estaría aprobando para el 29 de diciembre. Pero bueno, sí, tiene que ser similar. Lo que pasa es que no necesariamente porque esté aprobada la vacuna va a haber los millones de dosis. Porque mirá, justamente, como te decía, a mis redes estoy subiendo hoy un artículo sobre la disponibilidad de vacunas en distintas partes del mundo. Canadá se ha provisto por adelantado comprando 9 dosis por habitante, el Reino Unido 6. Estados Unidos no tiene muchas, pero ha comprado muchísimos, y otros países son los 27 de la Unión Europea, Australia y Japón. Entonces, esos países ya las tienen compradas por anticipación. En cuanto hay producción, van a ir a esos países. Por lo tanto, si vos ves la tablita que estoy subiendo hoy, ya te digo, @drmartacohen, vas a ver que Latinoamérica está bastante abajo. Con respecto a estas 3 vacunas, no digo con respecto a la vacuna de Sputnik, que según dice van a tener 500 millones de dosis como para administrar el año que viene. Pero sí, va a ser con cuentagotas al principio, como vaya saliendo. Doctora, bueno, sin lugar a dudas esta situación de alguna manera nos ayuda a dibujar un panorama sobre lo que se espera en torno a la distribución de la vacuna. Usted recién mencionaba puntualmente en el Reino Unido esta primera etapa de vacunación destinada hacia el personal de la salud. ¿Va a ser así en principio por lo que implica el transporte, por la cantidad de veces que puede ser transportada desde un país a otro y luego de distintos laboratorios? ¿Cómo cree que se va a dar ese traslado hacia el resto del mundo, también en torno a las etapas de aprobación? Porque también mucho se habla de eso y quizá la sociedad no lo tiene tan en claro, si está en fase 3, si está en fase 4. Sí, bueno, la vacuna terminó su fase 3, eso no, es independiente de la aprobación del país. La vacuna terminó la fase 3, lo que tienen que hacer los organismos regulatorios de cada país es analizar y ver si los resultados preliminares de esa fase 3 muestran que la vacuna es segura y eficaz. La fase 4 no va a estar terminada antes de la aprobación de la vacuna, porque es una aprobación de emergencia para todas las vacunas. La fase 4 va a ser el paralelo, va a ser un paralelo donde los vacunados de la fase 2 y 3 se van a seguir por muchos meses hasta que se va a ir viendo mes a mes o semana a semana cómo va modificándose las defensas, los anticuerpos, la inmunidad contra el SARS-CoV-2 y además si hay algún efecto adverso
de mediano a largo plazo, que no es necesariamente inmediato porque estamos hablando de todo un año más. Ahora, la vacuna, mi visión de, por ejemplo, de Argentina, y también lo hablo en uno de mis videos sobre la logística, es que esta vacuna, con los requerimientos de cadena de frío, que es lo que más va a limitar o nos va a marcar el paso de cada una de las vacunas, dónde se va a administrar y cómo, yo creo que esta vacuna va a ser para las ciudades como Buenos Aires o capitales de provincia. Luego, la de Moderna o la de Sputnik, que son a menos 18, podrá ir a ciudades intermedias y el interior se podrá beneficiar con la vacuna de Oxford, por ejemplo, de las que están ya terminado la fase 3, ¿no es cierto? O terminando, porque Moderna no la terminó, pero la estaría terminando para fines de diciembre. Así que no va a haber una vacuna para un país, va a haber muchas vacunas para un país o para cada país, y los países tienen que ser inteligentes y planificar con anticipación de acuerdo a los requerimientos del mantenimiento de la vacuna y la capacidad que tienen en ese país, por ejemplo, de freezers, de laderas, de transportadores, etcétera, dónde es mejor dar qué vacuna. Y lo importante es que los habitantes no vamos a poder decidir qué vacuna. A mí, teóricamente, la semana que viene nos van a dar la de Pfizer y yo no puedo decir, no quiero la de Pfizer, quiero X. Es lo que nos toca. Claro. Doctora, una última y muy cortita pregunta en torno al análisis que usted hace. Bueno, tiene la vista del mundo, lo que está pasando en todos los países. ¿Cómo cataloga, cómo considera las decisiones que se han tomado de parte del gobierno nacional? Porque muchas críticas quizá han estado en que tenemos una de las cuarentenas más extensas del mundo. Usted, como especialista, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Fue correcto? ¿Fue una decisión atinada o no? Mirá, empezar la cuarentena en el mes de marzo en Argentina, o sea, cuarentena está bien, pero las cuarentenas tienen que ser estrictas y cortas. Porque bien, si vos haces una cuarentena estricta y larga, al final pasa lo que pasa. Ahora, que nadie la cumple, que se hacen fiestas, que la gente está harta, ¿no es cierto? Entonces, hacerla en marzo comenzó los casos de la primera ola principios de marzo en Europa, y Argentina entró a la cuarentena antes que muchos países europeos, inclusive el Reino Unido. Pero si vos ves cuándo fueron subiendo los casos, empezaron a subir en el mes de junio. Y cuando en el mes de junio había que poner la cuarentena, la gente estaba harta. Entonces, en Argentina está bien la cuarentena, pero fue demasiado temprano. Y te voy a decir un ejemplo, porque claro, miraba Europa, pero lo miraba y hacía lo mismo que Europa, Argentina. Cuando en realidad tenía que mirar Europa y preparar sus servicios de salud y demás, y ver cómo entrar en la cuarentena cuando haya que entrar. Y eso es con el monitoreo constante de los casos. Es decir, se entró muy temprano, no lo critico, pero sí ahora retrospectivamente vemos que se entró muy temprano, y yo di un ejemplo en un medio que después alguien me dijo que era muy interesante ese ejemplo, y yo digo, es como utilizar un suéter en verano. Claro. Está bien, pero no es para el verano. Es decir, sí, pero no. O sea, sí, pero fue muy temprano. Sin dudas, doctora, es un muy buen análisis. Bueno, hay muchísimas aristas. Además, no solamente tenemos a la población cansada, sino a un personal de salud verdaderamente agotado, con también condiciones laborales que no sé si se repiten de la misma manera en otros países del mundo, pero de verdad muy preocupantes para todo el personal de salud de nuestro país y bueno, nosotros que estamos específicamente en Córdoba también. Así que la saturación del sistema de salud se nota en todos los niveles. Las economías están golpeadas en todos los países. Sin dudas, sin dudas, Lo que pasa en Argentina no es solamente ajeno al resto del mundo, y como yo digo siempre, como humanidad nos perdono porque hicimos las cosas de la mejor manera, con errores, pero nadie sabía ni qué virus era, ni cómo actuaba, ni siquiera había una vacuna. Entonces, bueno, en vez de ponernos a criticar, pensemos la próxima vez. Por eso yo digo esto de hacer tantos testeos para prevenir la segunda ola, porque eso pasó en Europa, porque no había testeos. Entonces, en Argentina, que no pase un segundo brote en marzo, abril o mayo, cuando se podría haber evitado si se hubieran hecho los testeos correspondientes. Claro, claro. Doctora, una muy breve, a su opinión personal, ¿alguna vacuna le inspira un poco más de confianza que la otra? Digo, en cuanto al rigor científico, esa es la valoración que le estoy pidiendo. No, yo creo que la de Oxford o la de Sputnik son métodos muy tradicionales que no me despiertan ningún miedo, digamos. Vacunas como la de Pfizer y la de Moderna son vacunas nuevas,
de ingeniería genética, completamente sintéticas, que no obviamente me la voy a aplicar. Confío en el sistema de regulación de vacunas, pero bueno, es un método nuevo que lleva menos de 10 años o 10 años desde que se empezó a diseñar y nunca se ha administrado de una manera masiva, pero los resultados de la fase 3 son prometedores y muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre, las crisis han hecho que la humanidad progrese. Y bueno, sí, esto es probablemente eso. No caben dudas, doctora, justamente porque se habla de que estas vacunas se han desarrollado en tiempo récord en relación a lo que es el desarrollo de una vacuna a nivel convencional. Pero bueno, es parte de los desafíos a los que nos hemos visto expuestos en esta pandemia y que también han significado muchos avances para la ciencia. Así que, doctora, muchísimas gracias por establecer contacto directamente desde el Reino Unido. Gracias, cuídense.